serie de literatura ecuatoriana. Mi nombre es María Belén López Garcés. En esta ocasión vamos a entrevistar a Mónica Barea, una renombrada escritora ecuatoriana. Ella nació en La Tacunga en 1958 y luego se mudó desde los 8 años a vivir en Quito. Estudió para ser abogada y no le gustó, se cambió a ser librera y escritora y en la actualidad lo sigue siendo. Bienvenidos a todos. Primeramente, buenos días, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es María Belén López Garcés, soy estudiante de UC School de la ciudad de Ambato y para nosotros es un gran placer estar con usted aquí y por darnos a usted gracias por su tiempo, por brindarnos su tiempo para poder hacerle esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí. Gracias por haberme invitado. Primeramente voy a hacerle como unas preguntas para conocerle un poco mejor y poder estar en un ambiente mejor. Bueno, primero, ¿cuál fue su principal fuente de inspiración para escribir sus libros y por qué? A ver, yo hago algo que ahora me he enterado que se llama narrativa personal. Yo escribo mi propia historia a través de otros personajes. Aquí tienes dos corrientes. La narrativa personal se divide en dos. La una es la narrativa personal cuando uno escribe como una autobiografía, como por ejemplo cuando Vladimir Nabokov escribe Habla Memoria y él, como él cuenta su autobiografía, su vida, ¿no es cierto? Estamos frente a la autobiografía. O si no, la autoficción, que es tomar tus propias historias a través de otros personajes que te inventan, mezclarla con la ficción y contarla. Entonces yo me inspiro en mi propia vida, la verdad. Muy interesante esa parte que usted nos acaba de mencionar y está muy interesante. Bueno, la segunda pregunta es, ¿en qué etapa de su vida se empezó a interesar por la literatura y cómo sucedió? Bueno, la verdad es que toda la vida. Les voy a enseñar una foto mía en la que estoy hecha la muy lectora y no debo tener ni 3 años. Mi abuela leía mucho, papá también. Y entonces yo me pasé la vida entre libros y yo era una... ¿Se puede hablar malas palabras? Perdón, yo soy bien mal hablada. ¿Es posible? Sí. Bueno, yo era una joda, así total, era un chinche perfecto. Entonces me pasaba la vida preguntándoles, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué leen? ¿Dónde está? Así, ¿no? Agarraban un periódico y yo me acercaba, ¿y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Hasta que mi abuela se hartó y me enseñó a leer a los 4 años. Entonces esta foto que les voy a enseñar, yo aquí creo que no tengo ni 4 años, pero no sé si la pueden ver ahí. Sí, sí la puedo. ¿Sí la ven? Ya, bueno, esa soy yo les aseguro que no sabía leer, pero estoy hecha la muy chévere ahí, hecha la que estoy leyendo, seguro que no sabía. Pero lo que yo sí me acuerdo es que entré a primer grado sabiendo leer y que había un cuento en mi casa. Yo soy la cuarta hija después de 3 hermanas, yo soy la cuarta. Entonces yo heredé todo, ¿no? Heredé muñecas, heredé zapatos, heredé vestidos, heredé libros. Y este libro que llegó a mis manos era un libro que no tenía ni principio ni fin. Era un libro de una ardillita que solamente quedaron las páginas del medio. Y era una ardillita que no sé por qué razón estaba, al parecer no tenía padres, no tenía nada. Y entonces, cuando iba por el bosque y los animalitos le preguntaban, ¿cómo te llamas? La ardillita contestaba, pobrecita yo. Y yo lloraba, pero no saben cómo, pero no había un día que dejara de leer el libro hasta llegar a la parte donde decía, pobrecita yo, y yo llorar a mares, ¿no? Luego me enganché un montón con los cómics. Leía los cómics de los años 60, La Pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita, Sal y Pimienta, Archie, todos estos cómics. A papá no le gustaba que leyéramos cómics, entonces yo los escondía debajo del colchón. Y tenía hasta el día que vinimos a vivir aquí en Quito y yo, como siempre estaban debajo del colchón y solo los sacaba cuando papá no estaba,
cuando vinimos a vivir aquí en Quito y el rato de la casa se dio la vuelta y se abrió el colchón, ahí estaban todos los cómics. Mi papá se enteró de que los leíamos, entonces decidió que, bueno, si igual estábamos leyendo a escondidas, nos dejaba comprar un cómic a la semana. Entonces siempre estuve muy, muy ligada a la lectura. Prácticamente la lectura fue parte de su vida, siempre. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, fue y es, porque ahora yo tengo una librería, soy librera, vendo libros, escribo libros, doy clases sobre cómo hacer libros. Vivo entre libros. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿para qué audiencia o público están dirigidos sus libros? A ver, verás, yo normalmente escribo lo que siento y escribo lo que recuerdo. Eh, Generalmente no pienso si es que este libro lo va a leer un niño de 7 años o lo va a leer un niño de 10. En general yo escribo y luego las editoriales deciden, no, esto solo para tal edad, esto solo para cuál edad o lo que sea. Pero yo escribo solamente, ¿no? No, nunca pienso. O sea, en general yo creo que mis libros puede leerlos cualquier persona. Entonces, De hecho, hay adultos que se han divertido mucho con la Margarita Peripecias y hay chicos jovencitos que les gusta leer lo que yo escribo en el diario El Universo, por ejemplo. entonces prácticamente hace para cualquier público, pero es como dirigido más para niños, así. O sea, en la medida en que, lo que pasa es que, a ver, yo tengo mis novelitas en las que los personajes son niños y tal vez en esa medida son libros para niños. Pero tengo además mis crónicas personales que no, en las que yo misma soy el personaje. Entonces, esas digamos que son para adultos, ¿no? Bueno, también, ¿de qué se trata su primer libro o en quién o en qué se inspiró para escribirlo? ¿Qué experiencias tuvo en el proceso al escribir el libro? A ver, mi primer libro se llama Margarita Peripecias. Y este es un libro, a ver, les cuento un poco, yo siempre digo que en la vida es una joda y te pone trabas y a veces estás riéndote a carcajadas y otras veces estás llorando a mares. Entonces, la vida es eso, ¿no? Reír y llorar. Entonces, yo siempre digo que si es que tengo que escoger, yo opto por reír. Entonces, lo que suelo hacer es un poco dar la vuelta, la tragedia y convertirla en comedia. Trato de ver las cosas con humor y yo siempre he sido una persona muy ¿cómo les digo? Muy dada a que me gusta que me cuenten chistes, me gusta hacer bromas, me gusta el humor, disfruto mucho de reír. Y por suerte tengo un marido que todavía se ríe conmigo y no de mí, y tengo 2 hijas que esas sí se ríen de mí, pero a la larga nos reímos todos juntos. Y entonces, hace más o menos 16 años por ahí, a mi hermana mayor le encontraron un cáncer y el médico le dijo que tenía 2 meses de vida. La verdad es que todavía está por aquí dando lata, pero eso fue lo que dijo el médico y nos aterramos. Yo fui la persona que le acompañó al tratamiento. Y entonces, cuando terminó el tratamiento y cuando ella ya estuvo bien y todo, yo quedé devastada. Yo quedé muy mal, muy mal. Yo me levantaba todas las mañanas, salía de la ducha y me veía en el espejo y decía, Dios santo, ¿quién es esa vieja con esa cara de tristeza infinita? Entonces, esto me llevó a recordar todos los momentos súper complicados de mi vida en los que yo me sentí torturada, triste, desgraciada, y ahora podía ver esos momentos con otra perspectiva y matarme de la risa.
Entonces empecé a escribir justamente esos momentos, de cuando yo era chica, de cuando yo estaba en el colegio, de cuando las monjas me amenazaban con expulsarme por vaga, por maleducada, por charlona. Me empecé a acordar de todos esos momentos y empecé a escribirlos. Entonces, entonces cuando ya estuvo el libro escrito, digamos, estaba medianamente escrito, yo un día estaba escribiendo y me reía mientras escribía, acordándome de algo. Llegó mi hija Carolina y lo leyó. Me dice, mami, pero está súper chévere, pero acábale, pero ponle un final, acábale. Entonces, bueno, luego mi familia prácticamente me obligó a, a mandarlo a una editorial. Mandé a una editorial y tenía mariposas en el estómago. Entonces, a la final aceptaron el libro salió y yo casi me muero. Cuando salió el libro, yo me sentí Yuchita en la plaza pública, así Yuchita, decía, qué bruta, cómo fui capaz de contar tantas cosas íntimas en este libro. Y fui a parar al psicólogo porque me estaba volviendo loca, yo no quería que ese libro se vendiera a nadie, pensaba que todo el mundo me iba a ver en la calle y decía, ay, ve, ahí va la Mónica Barea, Yuchita, y yo me sentía a morir. Entonces fui al psicólogo y bueno, una doctora, y esta doctora me dijo algo bien interesante, y es que cuando uno escribe, la escritura es igual que el juego del florón. El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Entonces sí, los libros que yo escribo ya no son míos, son de mis lectores. Entonces eso me puso distancia entre la Mónica Barea escritora y la Mónica Barea personaje, ¿no es cierto? Entonces entendí que cuando uno hace esta distancia y se ve a sí misma desde lejos y escribe las historias, pero ya son historias que de mis manos ya pasaron, no hay problema con estar yucha. Ese es el punto. No hay problema con estar yucha, ¿ya? Si me ven, me ven. Esa soy yo y no le voy a contar a nadie que soy distinta. La literatura de alguna manera es eso también, es honestidad. Muy interesante lo que nos cuenta de su libro y eso sabe que puede, o sea, recalcarlo en la parte en la que usted está dando como que su punto de vista a las demás personas y las personas como que pueden tener esa como conexión con usted, con lo que usted Claro, claro, claro. O sea, yo doy talleres de narrativa personal y siempre les digo a mis alumnos, les digo, hagan que el lector, pónganse en los zapatos del lector, para que el momento que el lector lea sus historias se sienta identificado. Otra pregunta, ¿cuáles son los factores más importantes en su carrera como escritora? Yo no me siento escritora hasta ahora, me siento más librera que escritora porque no tengo mucho tiempo para escribir. Entonces, yo me siento, entonces honestamente no sabría cómo responderte esa pregunta. Te soy honesta. En lo que usted escribe, usted pone como que sus sentimientos al escribir, entonces eso es Totalmente, totalmente, eso sí, pongo los sentimientos, pongo todo todo lo que yo pienso. Sí. Otra pregunta, ¿cuál es su visión de aquí a 5 años en el ámbito literario? Ay, si Dios quiere, me gustaría estar jubilada y escribiendo. me gustaría poder dedicarle más tiempo a la escritura realmente. Me gustaría estar haciendo esto que estamos haciendo, por ejemplo, conversando con chicos, contándoles cuál ha sido mi proceso, diciéndoles un poco, si quieren ser escritores, cómo hacerlo y tal, ¿no? No tengo nada previsto, soy un poco desastrosa, yo no tengo un orden para escribir, yo le robo tiempo al tiempo y escribo el rato menos pensado, o sea, el rato que puedo, el rato que tengo un tiempito, me siento y escribo y
Y, y esa es la verdad. O sea, sí me gustaría tener algo previsto. Ahora ahora el próximo año, en el 2021, va a salir un tercer libro de la Margarita Peripecias que se llama ¿Qué papelón, Margarita? Porque mis lectores han crecido, entonces la Margarita también ha ido creciendo. Y me gustaría, por ejemplo, poder escribir un cuarto libro un poco para cerrar ya la historia, ¿no? Hay un libro, no sé si ustedes leen en digital, pero si lo hacen, bájense un libro, a mí me encanta. De pronto hay una película también que se llama Manolito Gafotas. El Manolito Gafotas es acá no han venido los libros, es de una autora española que se llama Elvira Lindo, y ella cuenta la historia de un niño, justamente es un niño que vive en unos multifamiliares con su abuelo y su hermano. El hermano nunca llegamos a saber el nombre porque el hermano de principio a fin del libro se llama El Imbécil. Entonces habla de él solo como el imbécil y luego tiene una hermanita y entonces a él le mandan a dormir en el cuarto del abuelo porque no hay espacio no hay espacio para para la hermanita, en fin. Y es una saga súper simpática, creo que son como 7 libros, y ella escribió hace poco, hace un par de años, un libro que se llama Ni más Manolo, que un poco en este libro ella cierra, ya el Manolito el, el, es un chico, ya es un chico de 20 años, ya se está yendo de su casa y tal. Un poco como la saga esta que deben haber visto ustedes, que es hermosísima, de Toy Story. Ya, acuérdense ustedes cuando vieron la primera Toy Story, cuando vieron la última. Yo con la última lloré como que no había más que hacer en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Es más o menos eso. ¿Cuáles son sus objetivos o metas para alcanzar en su carrera? Honestamente me gustaría, como te digo, seguir escribiendo y que a la gente le siga gustando, ¿no? En este momento a la gente le gusta, escribo artículos en el diario El Universo y la gente los lee, escribo libros y los chicos los compran, entonces me gustaría que eso siguiera así, que eso siguiera así, eh, que yo pueda continuar escribiendo y obviamente siempre tienes uh, una gana, digamos, de poder hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y esto yo siempre les digo a mis talleristas que no se dejen dominar por esto, pero es medio inevitable. De alguna manera uno quiere eh, que lo nuevo que quieres, que lo nuevo que escribes supere a lo anterior. Y eso es imposible porque ahí tienes grandes escritores como el Vargas Llosa, por ejemplo. Para mí nada ha superado a La Fiesta del Chivo. Todo lo que he escrito después de La Fiesta del Chivo a mí no me pareció tan bueno. La Fiesta del Chivo fue un libro espectacular y del resto más o menos nomás. ¿Ya? Igual García Márquez, para mí la obra cumbre de García Márquez es el coronel no tiene quien le escriba. Y cuando ya era muchísimos años después, escribió Memorias de mis putas tristes, que me pareció, así no me encantó. Entonces, sin embargo, uno como escritor yo creo que sí tiene la fantasía de que lo nuevo que escribe puede superar a lo que escribió anteriormente, ¿no? Otra cosa, ¿qué actividades realiza cuando no tiene inspiración al momento de redactar sus libros? Generalmente leo. A ver, yo normalmente estoy trabajando en la librería Rayuela, esa es mi actividad número 1. Yo estoy en la librería de 10 de la mañana a 6 de la tarde y ahora por la pandemia y por el encierro y por todo, empecé a dar clases. Yo solía dar mis clases de narrativa, las daba en la librería. Tenemos ahí una pequeñita cafetería y ahí solía darlas, pero
con la pandemia empecé a darlas por Zoom y la verdad es que ha sido, eh, ¿qué te diré? Como más provechoso. Claro, Entonces, he tenido, no he parado, porque antes solía dar el sábado y un día entre semana. O sea, tenía 2 horarios, un día martes o jueves a las 7 de la noche y el sábado a la tarde. Tenía 2 grupos que duraban claro, o sea, solo le viene la inspiración y de ahí con que empieza a redactar y luego ordena las ideas y ya puede tener más o menos cómo va a escribir. Sí, 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 sí. También soy un desastre, verás, ¿no? También soy un desastre y vos encuentras aquí en mi vida libretas, libretitas, libretotas, cuadernitos, cuadernotes, así en mi desorden total. Y entonces de pronto abres y te topas con cualquier barbaridad, con algo que empecé a escribir y con algo que no terminé nunca. Mira, y abro y de pronto encuentras recetas de cocina, encuentras una carta de odio a alguien, una carta de amor a otro, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, ya voy a ver qué. ¿Ves? Caldo de pollo, ajonjolí, almendra, o sea, todo. Y ahí mismo está ideas de cosas para escribir, o sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Ves? Aquí tengo algo que debo haber empezado, no me preguntes para qué, que dice, hay veces en que la palabra gracias se queda chica. Hoy es una de esas veces. La lista es enorme y no sé por dónde voy a empezar a agradecer. ¿Para qué escribí? Pregúntame vos. Y entonces, además, todo tiene fecha. Todo tiene fecha y vos encuentras estas libretitas por todo lado. Y a veces me topo con estas libretitas y digo, ve, esto es perfecto y de esto voy a escribir. Y entonces me sirven de ayuda a memoria. Otras veces me sirven solo para amargarme y decirme, qué bruta, ¿qué iba yo a decir aquí? ¿Por qué? Tengo anotadas direcciones, teléfonos, que cebolla, tomate frito, queso, tostito, sopa de champiñones, lechuga, tomate, hierbita, sábila, probablemente una lista de supermercado, ¿no? Entonces, a veces la propia lista de supermercado me ayuda para sacar una historia, aunque ustedes no lo crean. Claro, ¿y desde cuándo empezó a utilizar las libretas? Las libretitas, desde algún día que alguien me empezó a regalar libretitas. Yo trabajaba para una editorial que se llama Editorial Paidós, y ellos hacían unas libretas preciosas que eran un poquito más grandes, eran como así, y tenían las tapas de los libros. Entonces, ellos tenían unos diseñadores increíbles y algunas de las tapas de los libros habían ganado premios. Entonces, generalmente las libretitas tenían el motivo de ese libro, ¿no? Era el título y tal, era como si fuera un librito, igual que estos, fíjate. Igual que estos, así que estas están vacías, por cierto, ¿no? Entonces, son las tapas de los libros, pero esas eran mucho más lindas. Y entonces tenía yo en mi cartera siempre una libretita, la típica libreta de teléfonos, cuando no teníamos celulares, y entonces teníamos la típica agenda de teléfonos, y ahí estaba el plomero, ahí estaba el carpintero, ahí estaba la tía Juanita, ahí estaban todos, ¿no? Y de hecho yo empecé a escribir la Margarita Peripecias en una libreta de estas de teléfonos por el otro lado. Empecé por el final, patas de arriba, y ahí empecé porque las ideas se me vinieron en una hacienda. Yo estaba en una hacienda y hacía un frío maldito, y entonces yo me fui al auto y me senté ahí en el auto con calefacción porque daba diente con diente, y ahí se me ocurrió la historia y empecé y no tenían que escribir. Dije, me voy a olvidar. Entonces saqué, lo que yo siempre digo es que uno nunca puede andar por la vida sin un esfero en la cartera.
Saqué y ahí fue cuando empecé a escribir. Entonces las libretas también formaron parte de su proceso. Sí, las libretas son parte vital de mi vida y de mi existencia. Antes por lo menos tenía un poco de orden y les ponía fecha. Ahora no sé cuál es primero, cuál es después. Relajo total. Desde el momento que ya le vienen las ideas de poner eso, es como que no sirve para mucho. Sí, 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 sí. También hay días que estás brutísimo, verás, eso es inevitable. O sea, hay días que te levantas que qué bruta que estoy, Dios santo. Ayer me pasó eso, por ejemplo, tenía que escribir algo para el periódico y no se me ocurría qué y decía, pero ¿por dónde empiezo? Y de pronto por algún lado sale, de pronto por algún lado sale una idea y empiezas a escribir. Claro, sí, es muy cierto. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo y cómo descubrió que su vocación era ser escritora? La verdad es que yo he escrito siempre, siempre, siempre. Yo era bien guauita y escribía un diario, escribía en los cuadernos, escribía en las hojas finales de los cuadernos y escribía todo lo que me pasaba generalmente, ¿no? Y a veces cuando lo que había escrito me gustaba, lo pasaba a máquina de escribir, así, tac, 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 pasaba a máquina de escribir y cuando ya estaba perfecto, agarraba, leía, le ponía un final, le daba vueltas, rompía y botaba. Y ese era siempre el proceso mío. Y he roto, bueno, las obras completas, ¿no? Hasta que mis hijas me regalaron una computadora y entonces ya la computadora no rompía, ¿no? Sino que fui haciendo archivos y ahí quedaron. Y entonces, pero yo escribí siempre, escribí toda la vida. Sí, cuando mi papá murió, en su billetera había tenido un poema que yo escribí cuando tenía 8 años. La cosa más horrenda que se puede imaginar, por algún lado lo tengo. Es llena de gerundios, no es una aberración, encima es cursi, horroroso, es de un hombre que va a la guerra y se muere, entonces empieza algo así como, cuando moría el día, la noche iba naciendo, tapando con su manto la inmensidad del mundo. Entonces, no sé, una chica está en su ventana y llega un campesino y le dice, la guerra ha terminado, ningún sobreviviente, y estaba esperando al novio. Bueno, una cosa horrorosa, horrorosa, así ya, lo peor que se puede imaginar. Y eso había escrito yo cuando tenía 8 años, así, del tipo corintellado, ¿no? Y, y papá lo había tenido en su billetera y yo ni me acordaba de eso y por algún lado tengo. Entonces, de alguna manera yo siempre escribí, siempre me gustó el hecho de escribir, de poner en palabras los afectos, de poner en palabras los recuerdos, lo que uno siente y tal. Muy bien. ¿De qué manera también sus sentimientos se involucran en sus libros? Totalmente, totalmente. O sea, yo escribo lo que siento, escribo lo que pienso, escribo lo que recuerdo, totalmente, totalmente. O sea, vos lees lo que yo escribo y me conoces de cuerpo entero. O sea, yo no oculto nada en la escritura. Yo digo las cosas que pienso y esto me ha traído problemas. O sea, yo escribí alguna vez algo, les voy a contar esta historia. A ver, cuando yo era chica, obviamente, como consta en la gráfica, tengo casi 100 años, ¿no? Cuando yo era chica, los teléfonos, no había ni siquiera teléfonos automáticos, o sea, realmente qué pensar en teléfono inteligente, celular, WhatsApp, nada que ver. Ahí el teléfono era con una operadora. No sé si ustedes han visto alguna vez una máquina de teléfonos, tú llamabas desde tu casa a la operadora y decías, por favor, comuníqueme con el teléfono de mi casa era el 143. Comuníqueme con el 143. Entonces la telefonista ponía unos cables así. Si pueden ver en Netflix una serie, bueno, la serie es malísima, es de un cursi subido, pero vean el comienzo, que se llama Las chicas del cable,
que es en la España de los años 30 por ahí. Y ahí ustedes pueden ver las máquinas de teléfono y cómo se ponían unos audífonos y cómo conectaban así en unos huequitos, iban metiendo los cables y conectando el uno. Y entonces, la llegada de los teléfonos automáticos en los que tú alzabas y tú mismo marcabas, porque los teléfonos ni siquiera tenían este cosito con los números, no, eran así sellados totales. Entonces, el hecho de que tú puedas marcar el teléfono y conectarte automáticamente ya era un logro impresionante, ¿no? Entonces, la historia que yo conté era que la señora que era la telefonista, yo soy de La Tacunga, la señora telefonista en La Tacunga, la que operaba estas máquinas que les cuento, era la reina del chisme, porque se escuchaban las conversaciones de toda la ciudad y sabía absolutamente todo. Entonces mi papá era médico y cuando mi mamá le llamaba por teléfono a papá, tenía que necesariamente pasar por esta señora, entonces mamá era muy seria y le decía, por favor, con el teléfono 188, por decir que era el de la clínica del seguro, y esta señora le decía, con el Marquito quiere hablar, no está ahí, verá, lo que pasa es que pasó por ahí el tal, y entonces le llamaron y se fue a atender a tal persona. Entonces la señora sabía de la vida de todo el mundo más que cada quien. Entonces, un primo mío, y un primo de él, eran guaguas, yo no había nacido en ese momento, pero ellos tenían así como 10, 12 años y se llamaban el uno al otro y se hablaban malas palabras. Y entonces esta señora les oía y era todo para comprobar que ella sí estaba oyendo las conversaciones. Entonces, esta señora les oía y les decía, verás, Jaime, eres un mal educado, boca sucia, le voy a llamar a tu mamá para que te castigue, bla, 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 así, ¿no? Entonces, esta era la historia y yo la conté. Yo la conté y esto salió publicado en una revista. Y resulta que el primo de mi primo se puso furioso. Además, este primo de mi primo era muy, muy amigo de mi familia, amigo de mis hermanas, amigo de mis papás, muy cercano, muy cercano. Y este hombre se puso furioso y mandó ¿cómo se llama? Una carta a la revista diciendo que yo he tomado su nombre, que él es un hombre de bien, que cómo es posible que yo le acanalle así. O sea, estaba contando una historia de cuando él era niño. Yo nunca vi nada, pero entonces sí, o sea, yo digo las cosas tal y cual son y a veces obviamente me trae problemas. Pero ahí viene otro punto y es que, a ver, ¿a quién te debes? ¿Te debes al que te va a criticar, al que se va a sentir ofendido, o te debes a ti mismo y a lo que quieres hacer? Entonces, un poco tienes que poner en una balanza y decir, a ver, ¿escribo solo lo que los otros quieren oír o escribo lo que yo siento y lo que yo pienso? Entonces, ahí en esa balanza, yo por lo menos me quedo con ser honesta conmigo mismo, ¿no? Y escribir lo que quiero. Y si eso me trae problemas, bueno, pues resolveré el problema el rato que se presente. Claro, pero ella se siente bien con usted mismo. Exactamente, exactamente, y eso es lo más importante. Claro. A ver, otra pregunta. ¿Qué recuerdo tiene de su niñez y adolescencia que le motivó a su inclinación por la literatura, por los libros? Bueno, tengo recuerdos de lecturas, maravillas, maravillas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi colegio, yo estudié en un colegio de monjas españolas y estas monjitas importaban los libros de España. Eran unos libros preciosísimos, ¿no? Y traían los libros de lectura, por ejemplo, éramos, qué sé yo, 20 niñas y traían 20 libros, pero 20 libros distintos. Y entonces a ti te hacían pagar por un libro, cualquiera que este fuera, y te entregaban. Pero ese libro realmente no era tuyo. Ese libro tú lo leías y volvía a la biblioteca del aula y tenías que tomar otro y otro y otro. Entonces el objetivo era que al final del año
todas hubiéramos leído los 20 libros y te quedabas con el que te tocó al final, ¿no es cierto? Con el que te tocó al final, con ese te quedabas y ese era el tuyo. Y en una ocasión trajeron unos libros de una escritora inglesa, creo que es de ella, que se llama Enid Blyton, que se llamaban Los Cinco. Los cinco van de pesca, los cinco en peligro, los cinco y la caverna del oso, los cinco. Bueno, yo me bebí los libros de estos y entonces después le dije a mi papá que necesitaba seguir leyendo a esta escritora. Mi papá me compró uno que ahora sé que hay montones más, que se llamaba Primer Curso en Torres de Malori. Y este primer curso en Torres de Malori, ahora hay segundo, tercero, cuarto curso el verano en Torres de Malori. No sé si sean tan buenos como ese primero, pero ese a mí me fascinó. Y luego libros que papá me daba, libros clásicos, me acuerdo, Guillermo el Genial era uno que me encantaba, Tom Sawyer, todos estos libros clásicos, siempre fui muy, muy lectora, ¿no? Y yo creo que la lectura te lleva a la escritura, necesariamente. O sea, la lectura es como estar siempre jugando con palabras, ¿ya? De alguna manera siempre estás jugando con palabras. Entonces, cuando estás en este proceso como digo, de jugar con las palabras, lo uno te lleva a lo otro. A escribir tus propias historias, a ponerlas en palabras. Gracias por toda la información que nos ha dado, que también es muy beneficiosa para usted y para nosotros, porque podemos conocerle un poco mejor y saber que la literatura ha estado en su vida prácticamente desde siempre. Qué bueno. Sí, justamente ahora esto que les enseñaba yo, que ya no sé dónde puse, esto se llama justamente los libros. Y no sé si tenemos un ratito, me gustaría leerles. Claro, para, sí. Lo tenemos. a ver, denme un segundo, ya busco esto, ¿dónde estaba? Creo que nací en la biblioteca de papá. El olor a libros fue mi primer perfume. Crecí rodeada de todos los libros posibles. Papá contaba las más divertidas historias, todas fantásticas, pero sin final. La expectativa del final me hacía buscar desesperadamente el libro que me contaría el desenlace. Mamá, por su parte, lidiaba todas las tardes con mi vagancia y sabía tantas matemáticas que la única conclusión a la que yo llegaba era que las tablas las aprendió en los libros. Mi abuela materna era una gran lectora. No había novela romántica que no devorara. Ella me contó, con los debidos cortes que la censura obliga, Madame Bovary. Guillermo el Genial me hacía reír, Genoveva de Brabante me hacía llorar, Dorian Gray me aterraba, pero en general los libros me hacían vivir. En la adolescencia me encantaba bailar, pero cuando pregunté a mi abuela si era bonita, ella me dijo, vos, hijita, tienes la gracia de la juventud. Ante tal respuesta, mi opción fueron los libros. Solo Gregorio Samsa y yo sabíamos lo que era ser un insecto. Siguieron lecturas intensas. Lloré la muerte del padre de Jorge Manrique. Me creí Remedios la Bella. Me sentí la doble y única mujer. Leí textos absurdamente divertidos. Beckett, Fo, Pirandello. Me enamoré perdidamente y me casé con el hombre que me regaló un precioso y enorme diccionario el día que cumplimos un mes. Me duran hasta ahora, mi marido y el diccionario. En los 80 nacieron mis hijas, lo único que me ha dado la vida mejor que los libros. Durante su crianza descubrí la poesía. Gabriela Mistral me ayudó a mecer su cuna. Alfonsina Storni a no querer las blancas, no querer las puras. Rafael Alberti a advertirles que cuidado manchen su corazón con la tinta del calamar. León Felipe, Borges, Loynaz, Cernuda y otros las arrullaron y ayudaron a sobrevivir mi encierro posparto. Estudié leyes y me gustó hasta el día que comprendí que en este país para ser abogada no hay que aplicar las leyes. Lo único que conseguí con mi carrera fue una terrible gastritis. Decidida a dejar las leyes por un tiempo, me presenté a un concurso para trabajar en la biblioteca del Banco Central y gané. Tuve una emoción tan grande que llenar los innumerables requisitos posteriores me resultó fácil. Me presenté en el departamento de personal
de esa entidad con una enorme carpeta que contenía fotos, récord policial, exámenes de sangre, de heces, de orina y me imagino que hasta de conciencia. El gran día había llegado. Trabajaría con libros y entre libros. Desgraciadamente no fue así. El golpe fue bajo y las palabras del jefe de personal punzantes. Lo siento, señora, hay nepotismo. Y de un modo tan ofensivo lo dijo que al salir de allí me moría de vergüenza. Estaba convencida que la mitad de la nómina del Banco Central se apellidaba Barea y la otra mitad Maldonado. Fui a sobreponerme de ese golpe en Librimundi. Solo comprando un libro me sentiría mejor. Al entrar vi en una cartelera un recorte de prensa que solicitaba asistente de librería. Así que ese instante dejé allí la misma carpeta que me habían devuelto con desdeño por ser pariente de medio mundo. A la semana siguiente, Enrique Grosse me entrevistó. Me dijo que me había llamado no precisamente por mi formación, sino por la originalidad de mi carpeta. Nunca me habían traído como parte del currículum un examen de orina, me dijo. Yo, muerta de vergüenza, le expliqué y le dije que mi idea era trabajar unos 6 meses de allí, solo hasta curarme la gastritis. Él me miró incrédulo y me dijo, eso dices ahora, pero el que llega a trabajar con libros no se va nunca. Enloquece, pero se queda. Yo sonreí, también incrédula, porque hasta ese momento no me había podido imaginar que la fascinación de trabajar con libros hubiera sido tal. Al entrar todas las mañanas a mi nuevo trabajo, me acordaba una vez más de la biblioteca de mi casa. Me llenaba los pulmones de ese aire maravilloso y no dejaba de sorprenderme ante cada nuevo libro. En la librería me reencontré con viejos amores olvidados y volví a coquetear con Neruda, Benedetti, Perrault, Lewis Carroll. Me enfrenté a viejos amores, a viejos temores. Me atreví a leer a Joyce y a nuevos retos, John Kennedy Toole, Bryce Echenique, Carver, Salinger. Leer los testimonios de las Madres de Mayo, La Noche de los Lápices, de María Seoane y Nunca Más de Sábato me cambiaron la vida y empecé a leer con avidez textos de historia y política. Quería entender el mundo. Pasaron los años y en vista de que las 2 sentencias de mi maestro librero se iban cumpliendo al pie de la letra y los libros de autoayuda no ayudaban, recurrí al psicoanálisis y de paso a algunas lecturas psicológicas y psicoanalíticas. A mediados de los 90 trabajé en una preciosa librería, Atenea. Adoraba mi trabajo, mi jefa, Marta Pinto Cordobés, mi entorno. Sin embargo, no perdía la esperanza de retomar las leyes hasta un día en que junto con Edgar Freire llenaba una ficha y al llegar a la palabra profesión le pregunté, ¿aquí qué pongo? Y él me dijo con mucha seguridad, librera pues, Mónica. Esas palabras venidas de él hicieron que yo me sintiera graduada de librera summa cum laude y a renglón seguido vendí toda mi biblioteca jurídica. Eudora Welty, José Saramago, Jorge Luis Borges, Leonora Carrington, Ángeles Mastretta, Antonio Tabucchi, Marguerite Yourcenar reemplazaron rápidamente los códigos y leyes de la República. Inicié Servicios Libreros, un negocio de venta de libros a pedido en 1996 y Librería Rayuela en 2007. Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente. Algunos seres queridos nos han dejado, pero muchos sueños se han cumplido. A veces no nos damos cuenta lo rápido que pasa la vida, pero recuerdo con nitidez la noche de inauguración de la librería Rayuela. Tuvo 2 grandes padrinos, Gonzalo Ortiz Crespo y Pepe Lazo. Ellos dieron unos discursos hermosos. Yo intenté hablar de manera seria, sobria, sin caer en la cursilería, pero no lo logré. Y conté la historia de mi papá, quien con sus maravillosas manos de cirujano hacía hermosas cometas que empinábamos durante el verano, que él solía incitarnos a soñar y a escribir nuestros deseos en un papelito. Por el hilo de la cometa enviábamos al cielo y que luego él mismo se encargaba de que los sueños se cumplieran. Pero que la vida pasó, todo cambió, se terminaron las cometas y nos olvidamos de soñar. Pero que mi sobrino, Jaime José Izurieta, tomando la posta de su abuelo, nos hizo soñar de nuevo. Soñar en el espacio de librería Rayuela que él diseñó, construyó y decoró. Dije entonces que el sueño era perfecto, pero necesitábamos que alguien más soñara. Y ahí fue como mi hermana Susana se vio involucrada en esta aventura librera. Conté que no fue fácil convencerla, así que recurrí a seducirla con libros.
Le regalé un simpático librito titulado De poetas, libros y libreros, que reúne memorias de libreros argentinos. Mi argumento principal para convencerla de abrir una librería fue que Rayuela sería un espacio distinto, una librería de libreros. Y para ello le comenté que en la página 40 del libro había encontrado la siguiente definición. Por librero se entiende a aquel dedicado al comercio del libro, que no solo ve el aspecto lucrativo de la actividad, sino que además ama los libros, se preocupa por conseguir el título agotado, de mantener una estrecha relación con los lectores y a veces iniciar al cliente ocasional en la aventura de la lectura. Sin embargo, ella me sorprendió al leerme un párrafo al que llegó directamente, gracias a su astucia matemática, donde el autor escribe: quiero rendirme homenaje a esa especie de en vías de extinción que afortunadamente sigue siendo el librero, espécimen cuya subsistencia es mérito del empecinamiento de unos pocos inconscientes deseosos de perder su patrimonio económico. No en vano, en el mundo empresarial le decían la Margaret Thatcher de las finanzas. Justo el primer día que abrimos la librería al público, fui yo la que tuvo miedo. Y si nos va mal, le pregunté sintiéndome culpable al haberla metido en esta aventura. Y ella con total confianza me respondió: si nos va mal, la convertimos en un local de salchipapas. Y aquí sigo, en este duro oficio, gracias al funes del memorioso que hay en mí. Amo los libros, excepto los de contabilidad. Leo menos de lo que quisiera y ahora debo leer sobre menopausia, osteoporosis, flacidez, ya que estoy en la edad de la señora de rojo sobre fondo gris. Cuando me preguntan, ¿los libros te dan de comer? Yo respondo, me dan de vivir. Los libros también me han dado de viajar. Me han llevado a muchos lugares y me han presentado gente entrañable, no solo personajes de ficción, sino amigos de carne y hueso. Entonces, ahí ven, esa ha sido mi relación con los libros la vida entera. Primero le quería agradecer por todo su tiempo que nos ha dado al compartir sus experiencias, sus pensamientos con nosotros, y lo que acabo de leer está muy, muy lindo. Felicitaciones por todo lo que hace y chévere, gracias a ustedes, chicos. Es una gran escritora y un orgullo para el Ecuador. Gracias. Gracias, ojalá sea así. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lean muchísimo, es la única manera de sobrellevar inclusive la pandemia. Bueno, aquí les presento también a mi grupo de compañeras, de mis amigas. Un abrazo, a ver, ¿dónde están? Hola, guaguas. Pero están sin cabeza, agáchense. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por haber pensado en mí, gracias por haberme invitado. Espero que, como les digo, que lean muchísimo, porque la lectura es lo único que nos va a salvar a la larga, nos va a salvar del encierro, nos va a salvar de un montón de cosas. Y sobre todo nos lleva a escribir, que es bueno. Bueno, un abrazo enorme a todas y a todos los chicos del colegio, que les vaya súper bien. Cuídense, chao.